Listo. Voy a compartir pantalla. Bueno, entonces para el día de hoy vamos a trabajar ecuaciones diferenciales de Cauchy-Euler. Es un tipo especial de ecuaciones que es de coeficientes variables. Pero como todas las ecuaciones que trabajamos nosotros son casos particulares, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene en particular una ecuación de Cauchy-Euler? La forma de los coeficientes que acompañan a la ecuación, ¿sí? Entonces aquí uno lo que debe tener en cuenta es que todo coeficiente, el coeficiente k'ésimo, llamémoslo a sub k de x, tiene una estructura determinada por una constante, voy a llamar a sub k, y de variable va a tener una potencia de x a la k. Esa es la característica de las ecuaciones de Cauchy-Euler. Entonces, si uno escribe una ecuación de Cauchy-Euler en forma general nos quedaría coeficiente principal a su n, sería simplemente un número a su n por x a la n, que acompaña a la n-ésima derivada de y, más coeficiente a su n menos 1, una constante a su n menos 1 por la potencia x a la n menos 1 por la derivada n menos 1 de y, más y así sucesivamente. Coeficiente a su 1, un numerito, una constante a su 1, x a la 1, primera derivada de y, más coeficiente a sub 0, una constante a sub 0, x a la 0, es decir, sin x, y y, igual a gx. Entonces, esas son las ecuaciones de Cauchy-Euler. Entonces, si una ecuación de Cauchy, si una ecuación cumple con esa característica de coeficiente de los coeficientes, entonces es una ecuación de Cauchy-Euler. Ejemplo. Entonces, por ejemplo, podríamos considerar, no sé, 3x al cubo, tercera derivada de y, menos 4x al cuadrado, segunda derivada de y, igual a 0. Esa es una ecuación de Cauchy-Euler, ¿no? Entonces uno llega y empieza a analizar. Tercera derivada de y viene acompañado de x al cubo y una constante 3. Bueno, una constante. Segunda derivada de y viene acompañada de x al cuadrado y una constante. Bueno, y en este caso está igualada a 0. Entonces, este es un ejemplo de una ecuación de Cauchy-Euler homogénea. ¿Sí? Otra, podríamos tener, no sé, 2x cuarta derivada de y más 7 tercera derivada de y igual a x al cuadrado. Entonces, esta ecuación que tenemos no es de Cauchy-Euler. Entonces, si usted mira las derivadas de y, no vienen acompañadas de las potencias de x. ¿Sí? Aunque esta ecuación se puede transformar a Cauchy-Euler. Entonces, ¿qué faltaría? Pues que la cuarta derivada estuviera acompañada de x a la 4 y que la tercera estuviera acompañada de x a la 3. Entonces, simplemente, pues aquí multiplicamos por x al cubo. Y multiplicando por x al cubo nos quedaría 2x a la 4, cuarta derivada de y, más 7x al cubo, tercera derivada de y. Y al lado derecho, x a la 5.
¿sí? Entonces hay ecuaciones que no son de Cauchy-Euler, pero son transformables a Cauchy-Euler. Ahí estaría. Y en este caso tendríamos una ecuación de Cauchy-Euler no homogénea. Si a uno le dicen, por ejemplo, resuelva esta ecuación, yo no la llevaría a Cauchy-Euler. Yo la haría por otro método. ¿Sí? ¿Por dónde lo haría? Cuarta derivada, tercera derivada, no aparece Y, reducción de orden. Esta fácilmente se pasa a primer orden. Y listo. ¿Sí? Entonces también la podríamos haber trabajado por ahí. En ese caso yo creo que es más simple trabajarla por reducción de orden que por ecuaciones de Cauchy-Euler. Bueno, ¿cómo se soluciona una ecuación de Cauchy-Euler? Entonces, para solucionar Cauchy-Euler, lo primero que usted tiene que hacer es encontrar la solución de la homogeneidad asociada, el Y sub C. ¿Sí? Para el Y sub C existen dos métodos para solucionarla. Un primer método es por medio de una sustitución. Usted puede hacer como sustitución X igual a E a la T. ¿Sí? Aunque hacer esa sustitución gasta su tiempo. Además, a veces el tiempo que uno gasta haciendo esa sustitución, mientras que uno hace esa sustitución, puede ser que ya solucione el ejercicio sin irse por este lado. Entonces, con esa sustitución, ¿qué va a pasar? Pues la ecuación de Cauchy-Euler se va a transformar a una ecuación de coeficientes constantes. Profe, ¿también se puede hacer t igual al logaritmo natural de x o Sí, entonces el como logaritmo natural de X sí, es aplicando como despejar x ahí? despejar T, Perdón, sí es. T que como una Z, ya. Entonces, si usted aplica esa sustitución, se transforma a coeficientes constantes. Ese es un método, ese no lo vamos a ver hoy. Hoy vamos a trabajar en el segundo método. La otra forma para poder trabajar este ejercicio es utilizando una ecuación auxiliar. ¿Sí? Entonces, Cauchy-Euler tiene ecuación auxiliar. Esa es la que vamos a trabajar hoy. Entonces, vamos a mirar de dónde nace la ecuación auxiliar. La ecuación auxiliar, pues, es muy parecido el concepto a lo que trabajamos en coeficientes constantes, donde teníamos la ecuación auxiliar y por medio de las raíces obteníamos la solución. Aquí hacemos lo mismo, por medio de las raíces obtenemos la solución. ¿Sí? Entonces, ya vamos a mirar cómo se hace esa parte. Bueno, eso es lo que tenemos para encontrar el Y sub C. Y lo otro que usted tiene que hallar, pues es el Y sub P. Para Y sub P, pues tenemos el método de variación de parámetros. ¿Sí? En el caso que la ecuación sea no homogénea. Y así se soluciona. Entonces lo que vamos a mirar es cómo encontrar la ecuación auxiliar. Nos vamos a centrar en la forma 2 para Y sub C. ¿Sí? Entonces, Y sub C, ecuación auxiliar. Y entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en coeficientes constantes. Vamos a hacer toda una dinámica. Lo primero que vamos a hacer es trabajar ecuaciones diferenciales de Cauchy-Euler de primer orden. Nos vamos a ir a primer orden. ¿Qué vamos a obtener en primer orden? En primer orden lo que vamos a tener es la forma de las soluciones particulares.
Después del primer orden vamos a pasar a segundo orden. Y en segundo orden nace el concepto de la ecuación auxiliar. Como estamos en segundo orden, pues en realidad lo que vamos a tener es una ecuación, un polinomio de grado 2. ¿Sí? Y luego, posteriormente, ya trabajamos en orden superior, donde vamos a generalizar. Entonces, con la ecuación auxiliar, lo que vamos a hacer es simplemente hacerle las modificaciones correspondientes al tipo de solución que se encuentra en uno, dependiendo de las raíces del polinomio, si son reales diferentes, si es una pareja de complejos, si es una real que se repite. Y por último, pues entonces ahí sí viene la parte de la generalización. Entonces, orden n. Entonces aquí generalizamos las soluciones. Ese sería el mecanismo como vamos a trabajar. Entonces, iniciando, primer orden. Entonces, ecuación diferencial de Cauchy-Euler, primer orden. Entonces, aparece y' acompañada de x a la 1, acompañada de una constante a su 1, más y sin derivar, multiplicado por x a la 0, es decir, sin x, y una constante a sub 0. Y está igualado a 0. Recuerda que estamos encontrando el y sub c, la solución de la homogénea asociada. Bueno, vamos a resolver esa. Esa es de primer orden. Entonces hacemos lo que hacemos en primer orden. Primero es identificar quién es P y quién es F. Entonces despejamos el Y'. Bueno, el a sub 1x pasa a dividir. Nos quedaría que Y' más a sub 0 sobre a sub 1xy, que es igual a 0. Con eso podemos identificar quién es P y quién es F. Y utilizamos la fórmula de lineales de primer orden. ¿Sí? En este caso tendríamos que y es igual a e a la menos integral de p, ¿no? P sería a sub 0 sobre a sub 1 x de x, que multiplica la integral grande, pero la integral grande, dado que f vale 0, pues todo se va a anular. De todas formas la voy a escribir aquí. Bueno, aquí voy a escribir el p, no necesito ni reemplazarla porque está multiplicado por 0, más la constante de integración. Y ya sabemos que esta parte pues, desaparece. Bueno, no es que desaparezca, ¿no? La integral de 0 da la constante. Y la constante con la c que está ahí, pues nos da c. Entonces al final simplemente nos va a quedar c multiplicado por la integral de afuera. Por e a la menos integral de afuera. La integral de afuera es logaritmo natural de x, ¿no? Entonces al final nos va a quedar c que multiplica a e a la menos a sub 0 sobre a sub 1 logaritmo natural de x. Ahora, ese menos a sub 0 sobre a sub 1 es una constante. Esa constante la podríamos llamar m. Entonces la solución general nos quedó de la forma c e a la m logaritmo natural de x. E con logaritmo se pueden simplificar siempre y cuando usted suba la m como exponente. Entonces nos va a quedar que y es igual a e a la logaritmo natural de x a la m. Simplificamos exponencial y logaritmo. Entonces nos queda la forma cx a la m. Listo. Ahí está la solución general. ¿Sí? ¿Por qué hablo de solución general? Porque es que en el procedimiento el coeficiente principal que tenía una x se pasó a dividir. Entonces estamos suponiendo que estamos trabajando en intervalos donde x es diferente de 0. Es decir, donde el coeficiente principal es diferente de 0. Por lo tanto, sí tenemos la solución general. Y sabemos que al fin de cuentas esta ecuación es lineal, ¿no? Sabemos que las lineales se generan a partir de soluciones particulares. Entonces la solución particular en donde nace la familia es simplemente x a la m. Es solución particular. Entonces, ahí nace entonces la pregunta, oiga, ¿será que en orden superior hay soluciones de la forma x a la m?
¿sí? Y yo como soy aguafiestas, le voy a dar la respuesta de una vez. Voy a matar el suspenso. ¿Sí? Hay soluciones de esa forma. Y entonces ahí donde uno pasa al segundo orden, a orden 2, y nace la ecuación auxiliar. Entonces, orden 2. Orden 2, la ecuación sería a sub 2, x al cuadrado, y2', más a sub 1, x a la 1, y', más a sub 0, sin x, y, igual a 0. Y vamos a suponer que existe una solución de la forma x a la m. Entonces, supongamos que y igual a x a la m es solución. Y vamos a mirar qué se necesita para que en realidad se tenga esa solución. Bueno, entonces, en teoría, al reemplazar en la ecuación, pues todo se debe anular. Para reemplazar necesitamos la segunda derivada. Entonces, primera derivada de x a la m, x a la m menos 1. Y segunda derivada, m por m menos 1 por x a la m menos 2. Eso es lo que necesitamos para reemplazar, ¿no? Tenga en cuenta que eso ahorita lo vamos a generalizar, ¿no? Y para en la forma general, cuando uno esté trabajando en orden n, pues tiene que derivar hasta n veces. Entonces quiero aprovechar que vamos en esta partecita para hacer un poquito más de derivadas. ¿Cómo sería la tercera? Pues bajamos el exponente, nos quedaría m que multiplica a m menos 1 por m menos 2, x a la m menos 3. Y si volvemos a derivar, aparece un factor. Entonces, por cada derivada aparece un factor. Esto lo podríamos generalizar. Podríamos decir que para la késima derivada, ¿qué vamos a tener? Bueno, si ustedes se fijan, en la tercera derivada hay 3 factores. En la segunda hay 2 factores. En la primera hay un factor. Entonces, en la késima tienen que haber k factores. ¿Cómo se forman los factores? Pues usted mira, empiezan con m. Primer factor. Segundo factor, m menos 1. ¿Quién le sigue? M menos 2. Y así sucesivamente hasta completar k factores. No necesito ni escribirle el último, simplemente diciendo que aquí todos, la multiplicación de todos van a formar k factores. Se puede escribir el último si uno quiere. Y esos señores quedan multiplicando a x, que queda a la m menos k. Esa sería la késima derivada. Por simplicidad, eso se puede escribir de la siguiente forma. Podríamos decir que esos k factores se pueden escribir, no sé, f sub k. F de factor por x a la m menos k. ¿Sí? Eso lo acabo de hacer pensando en la generalización. Bueno, ahora pensando en nuestro ejercicio que es de segundo orden, en segundo orden vamos hasta la segunda derivada, ¿no? Entonces todo lo que hicimos aquí abajo, yo creo que mejor esa partecita la coloco aquí como, la coloco aquí encerrada como diciendo que eso lo vamos a tener en cuenta más adelante. Bueno, no dejo correr. M menos K. ¿Sí? Eso lo vamos a tener en cuenta para la forma general. Bueno, por el momento nos sirve hasta el segundo orden. Entonces, reemplazando en la ecuación diferencial, ¿sí? Recuerden que la ecuación es a sub 2x al cuadrado, y2' más a sub 1x, y',
más a sub 0 sin x sin derivada de y igual a 0. Reemplazando aquí nos quedaría a sub 2 x al cuadrado y la segunda derivada nos da dos factores, m por m menos 1, x a la m menos 2, más a sub 1x, primera derivada, un factor m, x a la m menos 1, más a sub 0 y y que sería x a la m, igual a 0. Listo. Aquí las potencias de x se dejan operar, ¿no? Aquí está x al cuadrado, aquí aparece x a la m menos 2, aquí aparece x por x a la m menos 1, y al hacer estas operaciones, esta partecita nos daría x a la m, x a la m, y al final tenemos x a la m. Entonces podríamos factorizar de los tres términos x a la m. Nos queda x a la m que multiplica a sub 2 a sub 2 m por m menos 1, por los dos factores, más a sub 1 por un factor, más a sub 0 sin factor, igual a 0. ¿Sí? Y entonces aquí tenemos un producto. El primer término, que es x a la m, puede llegar a ser 0 cuando x valga 0. Entonces aquí, por simplicidad, vamos a suponer que x es positivo. ¿Sí? Eso lo agregamos nosotros. Entonces solo vamos a trabajar en los positivos. Claro que cuando uno tenga la solución, uno podría tomar la solución y mirar si funciona también para todos los reales, por ejemplo. Y puede darse el caso que la solución funcione para todos los reales. Bueno, entonces bajo el supuesto que x es positivo, la única forma que el producto nos dé 0 es que el siguiente factor sea 0. Y lo que tenemos acá es un polinomio que depende de m. Esto es lo que se conoce como la ecuación auxiliar. ¿Sí? Entonces, a sub 2, dos factores. A sub 1, un factor. A sub 0, sin factor. Aquí tocaría hacer operaciones para mirar quién acompaña a m al cuadrado, quién acompaña a m y cuál es el término constante. Y ahí sí se resuelve. Bueno, eso es pensando en orden 2. Podríamos ir pensando de una vez en la forma general. ¿Sí? Entonces, para orden n. Y trabajar eso de una vez. Para orden n, hay que tener en cuenta la décima derivada, ¿no? Entonces, todas las derivadas vienen de la siguiente forma. Para k, para la derivada k factores y x a la m menos k. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta la fórmula en general, entonces, para orden n, ¿cómo quedaría? Orden n sería a sub n, x a la n, n-ésima derivada y. A sub n menos 1, x a la n menos 1, derivada n menos 1. A sub 1, x a la 1, primera derivada. A sub 0, x a la 0, es decir, sin x, sin derivada. Y para este señor vamos a tener la ecuación auxiliar. ¿Cómo es la estructura de la ecuación auxiliar? Pues va a aparecer la constante a sub n, y pensando en la n-ésima derivada, pues aparecen n factores. ¿Sí? Multiplicado por x a la n, pero al final el x a la n se puede factorizar y nos quedaría la ecuación auxiliar. Simplemente quiero escribir la ecuación auxiliar. Entonces, a sub n por f a la n, más a sub n menos 1 por n menos 1 factores, más y así sucesivamente. A sub 1 por un factor, más a sub 0, bueno, a sub 0 no tiene factor. Usted le puede colocar factor 0, donde f sub 0 indica 1, o simplemente lo dejamos así. Esa sería la ecuación auxiliar, ¿no? Donde ya tenemos la forma de f a la k factores iniciando desde m. ¿Sí? Entonces nace la ecuación auxiliar. Así escrita se ve bonita.
¿sí? En su forma general. Bueno, la vuelvo a colocar aquí entre paréntesis. Ah, pero aquí no me alcanza el espacio. ¿Sí? Entonces la ecuación auxiliar, pues, tiene más trabajito que la de coeficientes constantes, ¿no? Bueno, esa es la forma general. Ahora sí volvamos a nuestra ecuación, que es la de orden 2. Esta es la ecuación auxiliar. Entonces, teniendo en cuenta en orden 2, tenemos una cuadrática y las cuadráticas pueden tener 3 tipos de raíces. Entonces, dependiendo de la raíz, vamos a tener soluciones. Entonces, tipos de soluciones. Bueno, tipos de raíces nos dan tipos de soluciones. Entonces, la cuadrática que tenemos puede tener primero 2 raíces reales distintas. Entonces, si la ecuación auxiliar posee 2 raíces reales distintas, llamémoslas m1 y m2. Entonces, lo que vamos a tener aquí son 2 soluciones particulares linealmente independientes. ¿Sí? Estamos buscando soluciones de la forma x a la m. Entonces, aquí vamos a tener una es x a la m1 y la otra sería x a la m2. ¿Sí? Un error simple que se suele cometer acá es que, bueno, encuentran las raíces todo muy bien y cuando van a escribir la solución, hacen esto. La escriben tipo coeficientes constantes, ¿no? Ojo con eso. Van a escribir eso. Listo. Como tenemos 2 soluciones particulares y estamos trabajando en teoría en orden 2, pues simplemente las combinamos y tenemos la solución general. ¿Sí? Y puede ser que esa solución, usted, bueno, las derivadas parece que usted puede derivar a este señor siempre. Esto, el dominio son todos los reales. Ah, bueno, dependiendo en realidad de M1 y M2, que tal M1 y M2 sean negativos. Entonces X no puede ser 0. Pero si son positivos, entonces sería todos los reales y posiblemente a reemplazarlos en la ecuación le sirva para todos los reales. Entonces la hipótesis es que X es positiva, pero puede ser que la solución le sirva para todos. Bueno, ese es el caso fácil. Yo creo que podemos ir generalizando de una vez. Ah, no, a escribir ahorita por aparte. Segundo, puede ser que la ecuación auxiliar posea una parejita de complejos. ¿Sí? Supongamos que es alfa más o menos beta i. Entonces, a partir de alfa y de beta, pues vamos a escribir la solución, ¿no? La idea es considere beta positivo. Se puede negativo, pero se ve más bonito con el positivo. Y por lo tanto, ¿qué vamos a tener aquí? Pues vamos a tener 2 soluciones particulares linealmente independientes. ¿Sí? Y escribimos las soluciones. Entonces, la primera solución sería x a la alfa más beta i.
Y la siguiente es x a la alfa menos beta i. Combinamos las soluciones y tendríamos la solución. Entonces, C sub 1, x a la alfa, más beta i, más C sub 2, x a la alfa, menos beta i. ¿Sí? Con un pequeño problema. Nosotros no estamos trabajando en cálculo complejo, sino es un cálculo real. Entonces, esas soluciones como están escritas no nos sirven. Entonces, toca hacer todo un proceso para de esas soluciones escoger solo aquellas que sean reales. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar el problema? Bueno, aquí podríamos partir esta expresión en dos, x a la alfa por x a la beta i. Y aquí lo mismo, x a la alfa por x a la menos beta i. En sí podemos sacar factor común x a la alfa. Y hay que trabajar con la combinación que tenemos ahí de x a la beta i. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar una fórmula de los complejos. Bueno, en los complejos, a mirar dónde sale bien la fórmula. Supongamos que usted tiene una expresión de la forma x a la teta i. ¿Sí? Para nuestro ejemplo sería x a la beta i. Pero supongamos que arrancamos de acá. ¿Sí? Una forma sencilla de verla es que en los complejos se cumplen muchas cosas que se cumplen en los reales. Y existe también el logaritmo y las propiedades del logaritmo. Entonces aquí podríamos sacar logaritmo a ambos lados. ¿Sí? Y por propiedades del logaritmo, ese teta i puede bajar a multiplicar el logaritmo. Y ahora vuelvo a aplicar exponencial. Entonces nos quedaría que e a la logaritmo natural de y es igual a e a la teta y logaritmo natural de x. Bueno, voy a escribir primero el logaritmo de x y a todo eso le coloco el i al ladito. ¿Sí? E con logaritmo se cancelan y nuevamente volvemos a la expresión y. Entonces, ¿qué nos quedó? Que y es x a la teta i. Se puede escribir como e a la teta logaritmo natural de x multiplicado por i. ¿Sí? Y nosotros anteriormente ya habíamos trabajado una fórmula que decía que e a la, no sé, alfa, bueno, quiero utilizar otra letra mejor, a la gamma i se puede escribir como coseno de gamma más i seno de gamma. Entonces nuestro gamma sería teta logaritmo natural de x. Con eso nos va quedando que y, que es x a la teta i, se puede expresar como coseno de teta logaritmo natural de x más i seno de teta logaritmo natural de x. Y aplicando esa fórmula, nos quedaría que la solución, ahora sí, es y igual a x a la alfa, que multiplica a c sub 1 por x a la beta i. Entonces, en la fórmula, en vez de teta, pues ahora le escribo el beta. Y x a la beta i se puede escribir como, voy a cambiar aquí esto por corchete. Se puede escribir como coseno de beta logaritmo natural de x más i seno de beta logaritmo natural de x. Eso es para C sub 1. Y C sub 2 estaba con x a la menos beta i. Entonces aquí nos quedaría C sub 2 que multiplica a coseno de menos beta logaritmo natural de x más i seno de menos beta logaritmo natural de x. ¿Sí? Por propiedades de las trigonométricas, y esta es la misma demostración que habíamos hecho antes prácticamente.
Esto es simplemente el menos se puede quitar. Nos quedaría coseno de beta logaritmo natural de x. Y aquí el menos puede salir y nos quedaría y seno de beta logaritmo natural de x. Bueno, ahora ¿qué hacemos? Tomamos coseno con coseno y lo factorizamos. Entonces, factorizando nos quedaría coseno de beta logaritmo natural de x. ¿Factor de quién? Pues de c sub 1 y c sub 2. Y para seno hacemos lo mismo. Seno con seno. Yo aquí subrayé el que no era, el coseno de arriba. Ah, no, sí está el coseno de arriba. Bueno, y ahora sí seno con seno. Este seno que tiene aquí, c sub 1 por i. Y este seno que tiene, c sub 2 por menos i. Factorizando nos quedaría c sub 1 menos c sub 2 por i seno de beta logaritmo natural de x. ¿Sí? Y aquí es donde todo se arregla. Entonces, de estos parámetros, solo tomamos cuando c sub 1 más c sub 2 de real. Entonces, a eso es que vamos a llamar c sub 1. Y a c sub 1 menos c sub 2 multiplicado por i, solo lo vamos a tomar siempre y cuando toda esa operación de real. Eso lo vamos a llamar c sub 2 y ya con eso finalizamos. Por lo tanto, nos queda que y es igual a x a la alfa que multiplica a c sub 1 coseno de beta logaritmo natural de x más c sub 2 seno de beta logaritmo natural de x. Esa es la solución. Ahora, si usted le da por distribuir, podríamos mirar las dos soluciones particulares. Entonces, una solución sería x a la alfa coseno de beta logaritmo natural de x. Y la otra solución particular es x a la alfa seno de beta logaritmo natural de x. Entonces, conociendo alfa y beta, simplemente reemplazamos en la fórmula. Y hacemos la combinación que está en el renglón anterior y ahí estaría la solución. Sencillo. Ya teniendo la fórmula, pues todo es fácil. Y ahora, lo tercero que podría pasar es que la ecuación auxiliar posee una raíz real que se repite. ¿Sí? Dos veces. Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener? Aquí vamos a tener una solución x a la m. ¿Sí? Nos faltaría otra para la solución general, pero ese señor se puede obtener. ¿Cómo se obtiene el y sub 2? Utilizando la fórmula de reducción de orden. ¿Sí? Me voy a ahorrar ese paso. Si uno aplica reducción de orden, al final puede probar que la segunda solución es similar a la primera. Mejor dicho, es la primera solución. ¿Sí? Cuando estábamos con coeficientes constantes, la diferencia era que se multiplicaba por x, ¿no? Aquí se va a multiplicar es por logaritmo natural de x. Y esa fórmula sale aplicando la reducción de orden. Y ahí están los tres tipos de soluciones. Entonces, ahorita hacemos la generalización. Quiero aprovechar que ya tenemos los tres tipos de raíces y hacer el ejemplo. Les toca tres ejemplos para hacer tres cuadráticas. Una con dos raíces reales, una con pareja de complejos y una con real que se repita. Bueno,
Entonces resolver x al cuadrado, y2' menos 2x, y' menos 4y igual a 0. Voy a escribir todas las ecuaciones. Segunda, 4x al cuadrado, y2' más 17y igual a 0. Tercera, 4x al cuadrado, y a la 2' más 8x, y' más y igual a 0. ¿Sí? Esa ustedes la resuelven. Le voy a ayudar con la primera. ¿En qué les voy a ayudar? En la ecuación auxiliar. Entonces, estas son ecuaciones diferenciales de Cauchy-Euler homogéneas. Entonces, lo único que hay que hacer es encontrar el y sub c. Y ya tenemos todo el proceso para orden 2. Entonces, de la primera, x al cuadrado, y2' menos 2xy' menos 4y igual a 0. Entonces, para la segunda derivada, coeficiente principal, bueno, la constante que acompaña el coeficiente principal sería 1. 1 por segunda derivada, 2 factores, m por m menos 1. Luego sigue constante menos 2. Menos 2, primera derivada, un factor. Luego sigue constante menos 4. Sin derivada, sin factor. Y ahí está la ecuación. ¿Qué hay que hacer? Pues operar para mirar quién es la cuadrática. ¿Quién acompaña a m al cuadrado? ¿Quién acompaña a m? ¿Y cuál es la constante? ¿Sí? Y poder encontrar las raíces. Bueno, entonces hagan estos ejercicios. Gracias. Está. Bueno, va a quedar entrecortado. Estamos haciendo el ejemplo de mirar la generalización, ¿no? Entonces, alguien nos da la ecuación auxiliar ya factorizada y lo que vamos a hacer es encontrar las soluciones a partir de las raíces. Entonces, 4 factores, 4 tipos de raíces. Primera raíz sale el factor m al cubo, donde la raíz es m igual a 0. Como la potencia es 3, aparece 3 veces. Primera solución, x a la 0. ¿Cómo se obtienen las siguientes? Multiplíquelas por logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x por 1, logaritmo natural de x. Y la siguiente, vuelvo a multiplicar por logaritmo. Logaritmo al cuadrado de x. Ahora, para el siguiente factor, la raíz es 1, exponente 2. Quiere decir que aparece 2 veces. Necesitamos 2 raíces. Entonces, primera raíz, esa la podríamos llamar y sub 4, ¿no? Para seguir la secuencia. Sería x a la 1. Y necesitamos otra para completar las dos. Entonces la multiplicamos por logaritmo natural de x. Ahí está. Siguiente factor. Una cuadrática irreducible. La raíz más o menos sí. Identificamos alfa, vale 0. Identificamos beta, vale 1. Y este señor está elevado al cuadrado. Entonces, nuevamente, es repetición. Esta raíz aparece 2 veces. Escribimos la primera pareja. Vamos en y sub 5, entonces y sub 6. X a la alfa por coseno de beta, que vale 1, logaritmo natural de x. Es decir, esto nos dio simplemente coseno del logaritmo de x. Y la acompañante, pues es la misma, pero con seno. Ahora, como se repite, entonces tomamos la pareja y la multiplicamos por logaritmo. Aquí me equivoqué en el número, sería y sub 7. Entonces ahora sería y sub 8, que es la de coseno, multiplicado por logaritmo. Y un y sub 9, que sería la de seno, multiplicado por logaritmo. Y por último, tenemos otra cuadrática irreducible, pero esa sí no tiene repetición.
1, 1, 1 son los coeficientes. Según la cuadrática, eso es menos b, más o menos la raíz de b, menos 4 veces a por c sobre 2 veces a. Menos 1 más o menos, ya listo. Entonces, para la cuarta, m es igual, menos 1/2, de más o menos la raíz de 3/2 de i. Y no hay repetición. Entonces, en este caso, alfa vale menos 1/2 y beta vale raíz de 3 sobre 2. Listo. Entonces, vamos en y sub 9. Y sub 10 x al alfa por coseno de beta logaritmo natural de x. Y su pareja, su acompañante, x a la alfa y ahora con seno. La ecuación era de orden 11. 11 soluciones particulares. Se combinan y ahí está la solución. ¿Sí? La combinación sí las dejo a ustedes. Entonces, solución, bueno, la combinación de las 11. Bueno, con este ejemplo teórico, pues ya la entendemos así en orden general. Ahora vamos a hacer un ejemplito. Empezar aquí con uno sencillo. Ejemplo. Digamos que nos piden resolver. Voy a hacer la que salga muy simple. Por ser el primer ejemplo. 3x a la 5, quinta derivada, más x a la 4, cuarta derivada, igual a 0. Así. Yo creo que ese sale muy simple. Bueno, orden 5. Esta también se podría hacer por reducción de orden, ¿no? Se puede reducir a una de primer orden y entonces al devolvernos nos queda una de orden 4 y toca integrar 4 veces. Bueno, pero también es una ecuación de Cauchy-Euler. Entonces, derivada con la potencia de x, acompañada de constante. Ecuación auxiliar. Entonces, número 3, quinta derivada, 5 factores. M, m-1, m-2, m-3, m-4. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Más una vez x a la 4, cuarta derivada, 4 factores. M, m-1, m-2. Voy a correr eso para que alcance. Y m-3. Bueno, ahora, esto es un polinomio de grado 5. Ojo con este ejercicio, no se van a poner a distribuir esta parte, ¿no? Imagine distribuir, hacer estos productos.
Este ejercicio obviamente lo cuadré para que sea fácil. ¿Sí? Entonces aquí, antes de operar, ustedes pueden mirar si se puede factorizar algo. Y acá hay muchos factores que están en común, mejor dicho, casi todos. M-1, M-2 y M-3 son factores en común. Entonces podemos factorizar de una vez. Nos quedaría M, M-1, M-2, M-3. Factor D, para el primer producto, sería factor de 3 por M-4. Y para el último producto, una vez. ¿Sí? Y ya está prácticamente todo factorizado. Bueno, faltaría simplemente hacer esta operación. Eso nos da 3M menos 11. ¿Sí? Entonces, antes de ponerse uno a desarrollar todo el producto para organizar el polinomio, mire si hay factor común de una vez. Y aquí ya tenemos las raíces. Entonces, m igual a 0, 1, 2, 3 y 11 tercios. 5 raíces reales diferentes. De aquí, x a la 0, 1, x a la 1, x al cuadrado, x al cubo, x a la 11 tercios. Por lo tanto, la solución es combinándola de una vez, c sub 1, c sub 2x, más c sub 3, x al cuadrado, más c sub 4, x a la 4, más c sub 5, x a la 11 tercios. ¿Sí? Fácil. Si se hace por reducción, pues este ejercicio también se ve que es fácil. Ese sería un ejemplo ahí sencillito. ¿Sí? Ahora otro ejemplo. Este ejemplo sí lo vamos a hacer con todas las de la ley. Por lo tanto, ya no va a ser de orden tan grande. Y no necesariamente homogéneo. Vamos a hacer uno no homogéneo. Entonces, x al cubo, tercera derivada de y, menos 3x al cuadrado, segunda derivada de y, más 6x, primera derivada de y, menos 6y, igual a 3 más el logaritmo de x al cuadrado. Bueno, el logaritmo de x al cuadrado se puede escribir como 2 veces el logaritmo de x, ¿no? Voy a escribirlo una vez así. 2 veces el logaritmo de x. Entonces tenemos una ecuación diferencial lineal no homogénea de coeficientes variables. Pero afortunadamente esos coeficientes variables pues tienen la estructura para llamarse una ecuación de Cauchy-Euler. ¿Sí? Entonces, ecuación diferencial lineal no homogénea, pero de Cauchy-Euler. Quiere decir que sí se puede trabajar. Entonces, primero, hallar el y sub c. Trabajamos con la homogénea asociada y entonces ahí aplicamos la ecuación auxiliar. X al cubo, tercera derivada de y, menos 3x al cuadrado, segunda derivada de y, más 6x, primera derivada de y, menos 6y, igual a 0. Y aquí nos pasamos a la ecuación auxiliar. ¿Sí? Aquí es fácil uno confundirse, entonces uno dice, tercera derivada, entonces uno, y escribe la ecuación de la forma anterior, ¿no? M al cubo menos 3m al cuadrado más 6m menos 6. ¡Pum! Ya le quedó mal el ejercicio.
porque mezcló la ecuación auxiliar de coeficientes constantes y era la ecuación auxiliar de Cauchy-Euler. Bueno, empecemos. X al cubo, constante 1. Tercera derivada, 3 factores. 1, 2, 3. Menos 3. Segunda derivada, 2 factores. Más 6. Una derivada, un factor. Menos 6 veces sin derivada, sin factor. Igual a 0. Ojo, este se deja trabajar un poquito. Aquí se puede factorizar algo. Si usted agrupa los dos últimos, en los dos últimos se puede factorizar el 6. Nos queda 6 que multiplica a m-1. Nos queda m-1, m-1 y m-1 como factor común. Entonces ya tenemos una raíz. Entonces factorizando m-1 nos queda m-1 que multiplica. Y ahora sí podemos distribuir acá. Aquí nos quedaría m al cuadrado menos 2m. ¿Sí? Y del siguiente término nos quedaría menos 3m. Y del siguiente nos quedaría un 6. Entonces aquí nos queda m-1 y nos queda aquí una cuadrática que es m al cuadrado menos 5m más 6. Pues aquí donde uno sospecha es que este ejercicio viene del libro, porque es que todo se dejó factorizar tan fácil. ¿Sí? Es más, yo creo que si aquí abro dos paréntesis y busco dos números que multiplicados den 6 y sumados den menos 5, existen. ¿Sí? Menos 2 y menos 3. ¿Sí? Eso es lo bonito de los ejercicios de los libros. Todo es fácil. M es 1, M es 2 y M es 3. Tres raíces reales distintas, tres soluciones particulares. X, X al cuadrado y X al cubo. Por lo tanto, Y sub C es la combinación de esos señores. Listo. La parte fácil, homogénea asociada. Ahora la parte divertida, Y sub P. Entonces recordemos que para Y sub P habíamos dicho que se toca por variación de parámetros. Entonces en variación de parámetros la estructura del Y sub P es similar a la del Y sub C. Es lo mismo, pero en vez de parámetros, términos variables. U sub 1x, U sub 2x al cuadrado, U sub 3x al cubo. Y para encontrar los U, pues en realidad encontramos primero son las derivadas. Entonces montamos nuestro sistema. A partir de las tres soluciones particulares. X, X al cuadrado, X al cubo, igualado a 0. Siguiente ecuación, derivada de la primera. 1, 2x, 3x al cuadrado, igualado a 0. Tercera ecuación, tercera fila, derivada. 0, 2, 6x, igualado a f. Hay que buscamos el f. F, ese f no está tan sencillo. 3 más 2 logaritmo natural de x dividido por x al cubo. Aquí no me alcanza el espacio, lo voy a escribir acá. 3 más 2 logaritmo natural de x dividido por x al cubo. Bueno, y empezar a trabajarla. Entonces, este señor es A, este señor es B.
Bueno, esa parte está más larguita. Aunque en realidad esos determinantes salen sencillos. No son tan complicados. Entonces, determinante de A, es decir, el browskiano de las tres soluciones particulares. La voy a hacer por cofactores. Entonces, voy a tomar la primera columna, donde los signos son más, menos y más. Hay dos términos que son diferentes de cero, por lo tanto, dos determinantes. Uno sería el X, que multiplica el determinante, lo quiero escribir, que se obtiene de tachar aquí la fila de la columna donde está X. Nos queda 2X, 3X al cuadrado, 2 y 6X. Menos 1 por el determinante que se obtiene de tachar aquí el 1, la fila y la columna. X al cuadrado, X al cubo, 2 y 6X. Listo. Determinante 2 por 2, 12X al cuadrado menos 6X al cuadrado. 6X al cuadrado multiplicado por X. 6X al cubo. Menos, aquí nos da 6X al cubo menos 2X al cubo. 4X al cubo. Con el menos de la fórmula, bueno, 4X al cubo. Esto nos da 2X al cubo. Tampoco que fuera tan difícil. Ese determinante nunca nos da 0. ¿Por qué nunca nos da 0? Porque X es positivo. Bueno, y lo otro ya empezar, bueno, lo otro ya no queda tan fácil porque ahí empieza a jugar la que llamamos el vector B, y en el vector B hay un término que no está tan bonito, 3 más 2 logaritmo natural de X sobre X al cuadrado. Entonces, W sub 1, reemplazamos la primera columna por 0, 0, 3 más 2 logaritmo natural de X, X al cubo. ¿Sí? Y las otras filas las dejamos quietas, X al cuadrado, X al cubo, y aquí las derivadas. ¿Sí? Trabajamos con le hacemos el seguimiento a B, que es la que siempre va a tener dos ceros acá. Entonces nos quedaría positivo, negativo, positivo. Nos queda este señor multiplicado por este determinante. Y eso nos da 3 más 2 logaritmo natural de X, X al cubo, que multiplica. Producto de la diagonal principal, 3X a la 4. Menos producto de la diagonal colateral, 2X a la 4. 3 menos 2, una vez X a la 4. Bueno, aquí este se simplifica y no quedó tan feo. Nos quedó 3X más 2X logaritmo natural de X. W sub 2, reemplazamos ahora la segunda columna, 0, 0, 3 más 2 logaritmo natural de X, X al cubo. Y dejamos la primera fila como era antes, que era X, 1 y 0. Y la última, X al cubo, 3X al cuadrado y 6X. ¿Sí? Seguimos haciéndole el seguimiento a B. Signos de los cofactores de la segunda columna, menos, más, menos. Se nos va a quedar menos 3 más 2 logaritmo natural de X, X al cubo, y multiplica el determinante que se obtiene de tachar la fila donde está esa expresión y la columna donde está. Nos queda X al cubo, 1 y 3X al cuadrado. Bueno,
El determinante nos da 3x al cubo menos x al cubo, es decir, 2x al cubo. Y ese x al cubo con el x al cubo que está aquí se simplifica. En total nos queda 2 multiplicado por esta expresión. Y por último el W sub 3. Bueno, uno dice por último como si ya fuera a acabar, todavía falta, ¿no? Entonces, B reemplaza la tercera columna. 0, 0, 3 más 2 logaritmo natural de x sobre x al cubo. Y las otras se dejan quietas. Seguimos haciéndole el seguimiento a B. Signos de los cofactores, más, menos y más. Nos queda esta expresión multiplicando este determinante. Y en ese determinante tenemos 2x al cuadrado menos x al cuadrado. Eso es x al cuadrado. X al cuadrado con x al cubo se pueden simplificar y nos quedaría simplemente una x abajo. Bueno, y arriba nos queda 3 más 2 logaritmo natural de x sobre x. Listo. Ahora sí, U sub 1 prima, W sub 1 sobre W. W sub 1, 3x más 2x logaritmo natural de x. Y el browskiano, ¿cuánto fue el browskiano? 2x al cubo. Bueno, esto hay que separarlo. Nos queda 3 sobre 2 x al cuadrado. Esa se puede integrar, ¿no? La integral de x a la menos 2. Más 2 logaritmo natural de x sobre x al cubo. Esa sí la veo compleja. ¿Sí? Ya le echamos ojo rápidamente. ¿Quién es su sub 1? La integral. Esto es 3 medios de x a la menos 2 más 2, la integral del logaritmo natural de x, x al cubo. ¿Sí? La primera sí es sencilla, es x a la menos 1 sobre menos 1. ¿Sí? Pero la segunda sí, me imagino que una sustitución simple, no sé, esa yo no la veo que salga así como así. U igual al logaritmo natural de x. Voy a quitar el logaritmo un momentico. E a la u igual a x. Derivada e a la u de u igual al de x. Estoy pensando solo en esta partecita. Eso nos queda logaritmo Profe, natural. ¿no es ¿Sí? integrar logaritmo natural de x sobre x cuadrado nada más? Sobre x al cuadrado. Sí, aquí simplificamos, ¿no? Y el 2 también se va. Ahí el 2 también se va, sí. Bueno, creo que sí se puede. Logaritmo natural de x es u. De x es e a la u. Y x al cuadrado es e a la 2u. Ah, no, mentiras. Ah, no, sí, sí, se puede. Esto es u por e a la menos u de u. Ah, claro, esa se puede hacer por partes. Lo que quería mirar era si se podía. Entonces sí se puede. ¿Sí? Los otros ya se los dejo a ustedes de tarea. Y en todos, me imagino que hay que hacer algo muy parecido porque en todas las expresiones el logaritmo natural de x queda arriba. Y abajo va a quedar una potencia de x prácticamente.
Entonces, las tres integrales son muy similares. ¿Sí? Ahí yo se los dejo de tarea para que lo terminen. Entonces, sí se puede hacer, con esfuerzo, dedicación y mucha paciencia.